adultos, los jóvenes que ahorita nos visitan. También tenemos un ministerio de jóvenes, ¿verdad? Cada viernes, una vez cada 2 semanas, cada viernes. Nuestro hermano Jackie, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Tony, Antonio y nuestra hermana Alejandra, ¿verdad? Están estudiando a los jóvenes, ¿verdad? Están teniendo servicios de estudio, pero también están teniendo actividades como jóvenes, ¿verdad? Y les invitamos a los padres a tener un poquito de información para que los jóvenes puedan, si gustan venir, ¿verdad? Hay actividades para ellos a su nivel. Vamos a orar por la capilla de niños, vamos a orar también por la palabra de Dios, que Dios nos guíe en esta mañana. Padre, venimos ante ti para bendecir tu nombre, glorificarte solamente a ti, porque tú eres digno, Padre. Venimos agradeciéndote, Señor, por esta tu iglesia, del cual has comprado con precio de sangre. Y ahora estamos aquí, Señor, buscando más de ti, porque te necesitamos cada día. Bendice a mi hermana Cristina como maestra, a mi hermana Jackie también, que es parte de este ministerio de capilla de niños, que tú las sigas usando, las guardes, le sigas dando ese querer como el hacer tu voluntad, le sigas dando de tu palabra, Señor, y gracia al exponerla, Padre, al nivel de estos niños, de estas niñas, que, Señor, están creciendo, Padre, de estatura, pero más que todo sabemos que tú quieres que crezcan a tu estatura, Señor, conociéndote más a ti. Señor, guíalos, Señor, dales entendimiento, abre sus corazones y, Señor, que tú seas enseñándoles tu palabra a través de esta maestra como instrumento para tu gloria, Señor, el exponer tu palabra a estos niños y niñas en esta mañana. Los ponemos en tus benditas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Hace ratito le pedí una pastilla a la hermana Zamora porque mi garganta quiere cerrarse un poquito, pero estamos, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, estar aquí. Estamos leyendo el libro de Filipenses, capítulo 1, vamos avanzando, ¿verdad? Vamos ahora del 12 al 18. Vamos a leer en esta mañana Philippians 1, 12 to 18, ¿verdad? Through 18, vamos a leerlo y vamos a enfocarnos ahí. Compartiendo el evangelio con gozo a pesar de las circunstancias, es el tópico. Compartiendo el evangelio con gozo a pesar de las circunstancias. Sabemos que Pablo, ¿verdad?, está en la cárcel o está encarcelado, está en Roma y está encadenado a una corta distancia de un soldado, ¿verdad?, de la guardia cada día. Las 24 horas, ¿verdad? Claro que no es el mismo guardia, pero se cambian. Y estamos viendo cómo Pablo, a través del Espíritu Santo en él, a través de Dios mismo en él, le da ese gozo en medio de las circunstancias. Y Pablo quiere impartirlos a través del Espíritu Santo, a través de esta carta a la iglesia del Calvario a nosotros, ¿verdad? Para que sigamos adelante enfocados en Cristo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Que Dios añada su bendición a su palabra. Cuando escuchamos de alguna enfermedad que viene a nuestra vida,
cuando escuchamos la palabra en el matrimonio de divorcio, cuando escuchamos al patrón del trabajo que ya no hay trabajo para ti, cuando escuchamos que nuestro hijo por X circunstancia se accidentó en algún lugar, cuando escuchamos tantas cosas que nos pueden perturbar en esta vida, yo creo que la mayoría, como humanos que somos, viene la angustia, la preocupación, algunas veces la depresión, la tristeza, porque verdaderamente hay cosas que nos agobian, cosas que somos enfrentados en este mundo, en la carne en la que estamos. Y aún muchas veces, aún como creyentes, muchas veces somos arrastrados, por así decir, a pensar eso o al sentir eso en nuestras vidas. La tristeza, la desesperación, la ansiedad, cosas que quisiéramos hacer y no podemos hacer, nos llevan muchas veces a estar angustiados. Pero Pablo quiere enseñarnos hoy, a través del Espíritu Santo que fue guiado para escribir esta carta, nos quiere enseñar Pablo que Dios puede y quiere cambiar la perspectiva de nuestras mentes, de nuestros corazones como creyentes sobre el Evangelio y sobre nuestras circunstancias. Pablo lo muestra en esta escritura de la cual acabamos de leer, que él aún se goza y se gozaría y se seguirá gozando. Y Pablo está en la cárcel, Pablo está encadenado. ¿Cómo es posible que Pablo pueda enseñarnos a los que estamos libres, que muchas veces estamos deprimidos, en circunstancias difíciles, deprimidos y agobiados por las circunstancias, que muchas veces en vez de mirar a Dios, a través de las circunstancias, verdaderamente solamente estamos enfocados en nuestros problemas? La pregunta no la voy a hacer quién tiene problemas, no, quién no tiene problemas. ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene circunstancias que están pasando posiblemente el día de hoy en su familia, en sus hijos, en su vida, en su cuerpo? A lo mejor alguna enfermedad, a lo mejor se ha quedado sin empleo. Pero sin embargo, los planes de Pablo aún antes de llegar a Roma, su deseo era de ir a Roma. El deseo de Pablo era de ir a Roma a predicar el Evangelio, a predicar la palabra. Aún el Espíritu Santo guiaba a Pablo y le enseñaba que iba a sufrir por llevar el Evangelio. Pero aún Pablo decía, yo quiero ir a compartir el Evangelio. Pablo quería ir a Roma como predicador, pero ¿cómo fue a Roma Pablo? Como prisionero. Como prisionero fue Pablo a Roma. Posiblemente cuando nos pasa algo a nosotros como creyentes, pensamos siempre algo malo. O empezamos a quejarnos. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Si soy tu hijo, si ando predicando el Evangelio. Pero Pablo, en los versículos que acabamos de leer, que a ratito vamos a ir predicando, ¿verdad?, de una forma un poco más expositiva, nos damos cuenta que Pablo, aún en esas circunstancias, se gozaba en lo que le estaba pasando. Y es por eso que manda esta carta, ¿verdad?, para no desanimar a los filipenses, sino para animarlos, para quitarles el enfoque de lo que le estaba pasando a él, porque estaban tristes por él. Supieron que estaba en la cárcel y le mandaron una ofrenda por Epafrodito. Estaban angustiados por él y Pablo les manda una carta. Y ahí es donde entra este hermoso versículo, el versículo 12. Les manda una carta y les dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, lo estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas, ¿verdad?, por si hay alguna palabra que está un poquito diferente, pero se relativa igual como lo que estamos diciendo. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, es como decirle, hey, presten atención. Fíjense lo que les voy a decir, es algo importante.
No se desanimen, lo que me está pasando, las circunstancias en las que estoy, más bien ha sido provechoso. Wow. Pablo le está diciendo, miren lo que está pasando. No se enfoquen en mis sufrimientos porque yo me estoy gozando. Y es Pablo también el que escribió ahí en Filipenses 4, versículo 4, donde le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijados. Pablo está en la cárcel, Pablo está ahí, ¿verdad?, amarrado en cadenas con este soldado y manda esta carta. Le dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? Aquellas cosas que me han pasado, quiero que sepáis que han sido para el progreso del Evangelio. Primeramente la pregunta sería, bueno, ¿qué cosas le pasaron a Pablo? Y vemos que aún, fíjese, si usted lo lee, desde el llamamiento de Pablo empezó el sufrimiento, empezaron las pruebas, empezó las situaciones difíciles para Pablo. Desde el primer momento de su llamamiento, vemos que los judíos quisieron matarlo, pero no, vemos tantas tragedias, por así decir, que le pasaron en la vida de Pablo. Cosas que hoy en día, hermanos, como creyentes, y aún tristemente, desde púlpito se predica o se piensa que cuando vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas, pensamos que es del diablo. Esta enfermedad es del diablo, eso que me está pasando es del diablo, como que no lo aceptamos, como que todas las cosas las orquesta el diablo en vez de decir es Dios el que está orquestando todas las cosas. Pero no se predica hoy así en algunos púlpitos. Se predica de que al venir a Cristo todos sus problemas van a ser quitados. Todas tus necesidades van a ser resueltas. Y es así que es mentira del diablo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Es lo que dijo Jesús o no dijo eso? Nunca dijo, va a ser todo color de rosa. Al contrario, vengan a la noche y va a haber un mensaje de Marcos que el Señor va a hablar con nosotros también de eso. El que quiera seguirme, dice, tome su cruz. Hermanos, está hablando Pablo a los filipenses para animarlos, para quitarles el enfoque de las circunstancias de este mundo y ponerlas enfocadas en Cristo, porque Él quiere usar nuestras vidas en todo momento. Y es ahí donde Pablo nos enseña, nos muestra de que realmente lo que él había pasado desde el principio, habían todas esas cosas, cárceles, alguna vez lo golpearon, lo tuvieron como muerto, lo dejaron tirado, lo azotaron, lo encerraron en cárceles injustamente. Wow. ¿Quién quiere ser pastor? Bueno, el hermano Antonio es valiente. Todas esas cosas al apóstol, como siervo del Señor, le sucedieron. Porque Dios de una manera soberana estaba orquestando todas las cosas para el bien tanto de Pablo como del Evangelio. Porque Pablo está siendo usado como un instrumento en las manos de Dios para ser motivo de ánimo para otros. Y hay veces que no nos podemos gozar en medio de lo que nos está pasando porque estamos enfocados en las circunstancias antes de estar enfocados en Dios y en lo que Dios quiere usar eso que me está pasando para el progreso del Evangelio. Como creyentes necesitamos estar enfocados en eso. Él nos ha rescatado para que yo y tú seamos instrumentos santificándonos para el progreso del Evangelio. Y es lo que está trayendo a luz Pablo. Pablo le está diciendo a los filipenses, quiero que sepáis esto. Las cosas que me han pasado han sido para bien. El Señor las ha guiado para bien. Hermanos, necesitamos enfocarnos en Cristo. Necesitamos enfocarnos en Dios. Necesitamos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, no decir por qué, sino para qué me está pasando esto.
¿Para qué es por qué me está pasando? Sino para qué me está pasando. El Señor quiere, a través de nuestras circunstancias, que Él sea glorificado y que su palabra sea predicada. Pastor, es que no tengo ánimo. ¿Cómo me voy a sentir con ánimo de andar predicando la palabra si mire cómo estoy? Bueno, Pablo está diciendo, quiero que sepáis esto, que todas las cosas que me han pasado han sido para bien. Dios las puede guiar de tal manera que aún cárceles, dolores, necesidades, cosas injustas que nos pasan, aún eso Dios puede convertirlas para la gloria de Él y que Él sea predicado. Dios es el que orquesta todas las cosas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, algunas cosas, Pablo está diciendo, todo lo que me ha sucedido, las circunstancias que estoy pasando y que he pasado, todas las cosas han ayudado para bien, para el progreso del Evangelio. Para eso el Señor nos ha rescatado, hermanos. Claro que sí, el Evangelio ha venido a ser de bendición para nuestra vida, claro que sí. Dios nos ha salvado de una condenación eterna por la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo, para que a través de Él ahora tengamos salvación y vida eterna de una forma con convicción genuina. ¿Tienes seguridad de que eres salvo? ¿Tienes seguridad tú de que irás al cielo? Algunos dicen, no, pues yo voy a tal iglesia. Espérate. ¿Tienes seguridad? No, pues yo le sirvo al Señor. No se trata de ti, se trata de lo que hizo Cristo en la cruz por ti, para que por medio de Él pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. No es a través de ninguna congregación que vamos a ir a Cristo, es a través de Cristo predicado en esa congregación que vamos a ir al cielo. Es solamente a través de Cristo. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, dice, todas las cosas cooperarán para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de que hayamos sido llamados? El Señor llamó a Jesús llamó a Pablo rumbo a Damasco, que era Saulo, lo llamó y le dijo, yo te voy a escoger y te voy a hacer sufrir por el ministerio donde te voy a mandar. Te voy a mandar a los gentiles. Si eres salvo, si eres hijo de Dios, Dios te ha escogido con un propósito. Para que a través de tus circunstancias, a través de tu vida, a través de tu matrimonio, tú le des la gloria a Él y también prediques el Evangelio. Donde quiera que estés, sin importar las circunstancias, Dios usará eso para la gloria de Él y para el extendimiento, el progreso del Evangelio. Dios es el único que puede hacer todas las cosas. En Génesis capítulo 50, versículo 20 también nos enseña algo maravilloso. A hombres y mujeres dentro de su palabra nos enseñan que usó Dios todas las circunstancias que les pasaban para que conocieran quién era Dios, para que supieran que había un Dios todopoderoso. Y aquí nos enseña a través de José y sus hermanos. José la tenía hecha, ¿verdad? La tenía hecha, sí. Lo aborrecían sus hermanos, le tenían envidia, lo vendieron, lo querían matar, lo vendieron. Y allá donde lo vendieron, allá en Egipto, allá lo maltrataron, lo juzgaron también. Injustamente lo metieron a la cárcel. Wow, tantas cosas. Pero fíjese el corazón de José, así como Pablo. Dice el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis. Vosotros, le está diciendo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, me quisisteis hacer un mal. ¿A Pablo qué le pasó? Lo querían matar, lo encarcelaron injustamente. Había pastores que lo envidiaban, lo criticaban y tantas cosas. Pero aún Pablo dice, esto que me ha pasado
ha sido para bien. Dios, hermanos, dice que usó a José para que muchos tuvieran vida, vivieran. Todo el pueblo, todo lo de alrededor, usó a José. Las circunstancias de José. José no fue y le dijo, ¿saben qué es lo que me pasó? No, hombre, sufrí mucho, ¿verdad? Me encarcelaron, me juzgaron injustamente. Esto, no se quejó. Él dijo, Dios hizo las cosas. Lo que me pasó, lo hizo de una forma cambiando mis circunstancias para bien, para el avance del Evangelio, para que conocieran a Dios, para que a través de la bendición de Dios todos fueran bendecidos. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? ¿Estaba llorando? ¿Estaba sufriendo? ¿Estaba desconsolado? No. Pablo estaba predicando el Evangelio. Pablo estaba orando por los hermanos con gozo. Pablo no estaba triste ni desconsolado. Pablo conocía que lo que estaba pasando era porque Dios, acuérdense que en Efesios dice que él es prisionero de Cristo, no de los romanos. Él no está ahí por los romanos, está ahí por la causa de Cristo. Él está por predicar el Evangelio y aún así lo toma con gozo diciendo, Señor, tú has provisto todas estas cosas para el progreso del Evangelio. Por eso le dice a los filipenses, mira, quiero que sepáis esto. No estés triste por mí, no estés angustiado por mí, preocupado por mí. Mira, más bien, mira, las circunstancias que nos pasan para que el Evangelio siga siendo predicado a través de lo que nos está pasando. Pablo le dijo a Timoteo, dice, ¿sabes qué? Tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No solamente los miércoles, no solamente los domingos, no solamente cuando te inviten o cuando tengas ganas, tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, Cristo debe ser predicado, glorificado a través de nuestras vidas. Pablo en la cárcel, por así decir, la cárcel de Pablo fue hecha, por así decir, un santuario de oración. Oraba y oraba ahí. Pero también que fue hecha la cárcel un púlpito para la predicación. Porque ahí predicó el Evangelio a tantos y tantos soldados, que a través del Evangelio muchos, como nos dice más adelante, vinieron a los pies de Cristo. Wow, las circunstancias. Hermano, es diferente cómo tú miras tus circunstancias a través de Cristo. Tú tienes que mirar a Cristo. Si sabemos el Salmo 23 hasta lo cantamos, ¿verdad? Hay canto del Salmo 23. Pero qué triste cuando todavía no hemos enfocado de una forma completa nuestra vida a Cristo. Y que todas las cosas que me pasan es porque Cristo así lo quiere, pero que a través de mis circunstancias que me están pasando ahorita, yo debo de glorificar a Dios y debo de ministrar el Evangelio a aquellos que andan perdidos. Cualquier cosa. Versículo 13 dice que las cadenas de Pablo, las prisiones de Pablo, fueron también algo maravilloso para el avance del Evangelio. De tal manera, dice el 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Se dieron cuenta, posiblemente ya los hermanos, que en vez de que Pablo estuviera en cadenas, más bien los soldados se encadenaban con Pablo. Y esas cadenas, por así decir, las consagró Pablo. Dijo, Señor, te entrego mis cadenas y usarlas para tu gloria. Ya Pablo estaba listo para recibir al que seguía. Según parece que cada 6 horas se cambiaba el soldado. Entonces 6 por 24, 4 soldados al día, como por 2 años. Imagina cuántos. ¿A cuántos les predicó Pablo? Las cadenas las usó Pablo para testificar de Cristo. Dice 2 Timoteo 2, 9 y 10, en cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, decía Pablo, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús
con gloria eterna. Pablo estaba dispuesto con gozo seguir predicando el evangelio a través de sus cadenas, a través de esa bendición. Si no fuera sido Pablo encarcelado y encadenado, nunca fuera llegado a compartir ahí en ese lugar de Cristo a los soldados de Roma, al pretorio. ¿No te has dado cuenta, hermanos, que todas las cosas donde Cristo nos está moviendo no es para que pensemos en eso, sino pensar en el progreso del evangelio? Donde quiera que vayamos, cuando vamos de vacaciones hay que usarlo también para compartir. Y yo a veces que pienso y digo, wow, si no le fuera hablado a aquel joven allá en McDonald's hace, yo creo que como unos 18 años, allá en McDonald's, allá en Nevada, cuando íbamos a Reno y Carson City, Nevada, al viaje misionero, si no le fuera hablado ahí, a lo mejor nadie le fuera hablado. Donde quiera que andemos, en Ruidoso, donde quiera que andemos, en Puerto Vallarta, lo que andemos haciendo, en nuestro vecindario, hablarle a los vecinos, compartirles de Cristo. Usemos todo, hermanos, para la gloria de Dios. Decía Pablo, el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo creo que las cadenas que hizo Pablo, si fuera estado angustiado por las circunstancias, estuviera deprimido, y en vez de mandarle ofrenda, le fueran mandado un psicólogo a Pablo. Estaba deprimido, necesitaba consejo, necesitaba oración. Pero al contrario, Pablo nos muestra, hermanos, que hay veces que nosotros somos los que necesitamos. Estamos deprimidos. El gozo del cristiano, hermanos, es el avance del evangelio, es proclamar a Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? El que anda compartiendo a Cristo anda gozoso. Si quieres tener más gozo, comparte más a Cristo. Ese es el gozo. El gozo es ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios manifestada en un pecador que está cautivo del pecado, en un matrimonio que está cautivo del pecado, y verlo a través de Cristo y su poder manifestado, liberarlo. ¿Qué gozo es ese? Platicaba la hermana Cristina el día de ayer, lo digo para la gloria de Dios. Una amiga de la hermana Carla, cuando nuestra hermana Karen cumplió 15 años, yo compartí una palabra en esa fiesta de 15 años. Fue hace ya 10 años. 10 años. Compartimos la palabra de Dios, oramos. Me estaba diciendo, pastor, quiero decirle algo. La hermana Cristina decía. Digo, sí, hermano. Dijo, ¿usted se acuerda de Cecilia? Cecilia. Le digo, no me acuerdo quién es. Dice, es la amiga de Carla. Ustedes la iban por ella y la levantaron en la ven para traerla a la iglesia. Y ella se tuvo que ir para Monterrey. Dice, pero Carla me dice que ella ahí en esa fiesta recibió a Cristo. En los 15 años de Karen. Y siguió viniendo a la iglesia. Dice, ahorita anda allá en Monterrey sirviendo a Cristo. Hermanos, Cristo es el que nos pone en circunstancias diversas, en un funeral, en una quinceañera, en cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Para disfrutarlo nomás? No, es para que compartas a Cristo. Las circunstancias que nos acaban de pasar a algunos posiblemente, de perder un ser querido. Verá, en octubre, ¿verdad? Mi madre pasó a estar con el Señor. Sí fue triste, doloroso, pero déjeme decirle que a través de esas circunstancias fue predicado el evangelio. No sabemos cuántos abrieron su corazón a Cristo en esas noches. Después pasó lo de mi primo, y en ese funeral también se predicó el evangelio. Pablo está diciendo que sus cadenas no le estorbaron o no lo intimidaron de tal manera que no predicara a Cristo y que no se gozara al predicar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Carlos Spurgeon? Bueno, en persona no, ¿verdad? Predicaciones a lo mejor, ¿verdad? Pero
un predicador británico muy famoso en el aspecto espiritual, o sea, que Dios lo usó y lo usaba en gran manera, sus palabras, mensajes. Pero ¿quiénes de ustedes conocen a la esposa? ¿Verdad? Yo creo que no se habla mucho de la esposa, siempre se habla nomás del varón, pero siempre hay una esposa ahí que está apoyando, que está orando, que está también ministrando, ¿verdad? A través de sus vidas al esposo, al predicador. Pero Susana, su esposa, hermanos, el testimonio de ella es que ella quedó inválida. Ella quedó inválida, ¿verdad? En vez de poder apoyar en todo donde iba su esposo, pues era muy difícil. Quedó inválida y posiblemente eso para todos lo fuera deprimido, desanimado. Pero sin embargo, ella ahí en el hecho ahí de su cama o de su silla, dice el testimonio de ella que empezó un ministerio. Empezó a ver la necesidad de pastores que no tenían dinero para comprar libros para su preparación. Y dice que ella empezó a usar los libros de su esposo, a mandarlos o a darlos a aquellos pastores que tenían necesidad. Desde ahí, desde su casa, empezó a ministrar y a hacer de bendición a otros. Y dice que después se hizo un fondo pro libros, ¿verdad? Fondo pro libros que proveyó a miles de pastores libros para auxiliarlos en sus ministerios. O sea, estamos viendo de un testimonio de tal manera que nos toca, porque muchas veces las circunstancias que nos pasan, nos podemos deprimir, o aún esas circunstancias que nos están pasando, las podemos usar para la gloria de Dios y ministrar a otros de lo que Dios puede hacer. Ahí donde tú estás, posiblemente dice, ay pastor, pues yo no puedo salir a ir a visitar porque tengo hijos pequeños, o porque tengo trabajo, o porque X. De ahí desde tu casa tú puedes ministrar a Cristo, a alguien. Hermanos, el teléfono, decimos que el Face es una espada de dos filos, ¿verdad? Que a veces que lo usan para mal, pero usted úsela para bien, ¿verdad? Ministre a otros, ore por los hermanos, ore por los enfermos, ¿verdad? O sea, las circunstancias que nos están pasando, que no podemos ir a lo mejor como un misionero, Dios quiere usarnos en el lugar donde estamos para su gloria. Solamente está de que mires a Cristo y le digas, Señor, usa mi vida para tu gloria. Que estas cosas que me están pasando ahorita no sean un estorbo, sino al contrario, úsalas para el progreso del Evangelio. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. Le está diciendo, mis cadenas no han sido estorbo. El Evangelio no está en cadenas, sino seguía predicando ahí donde estaba a cada soldado las 24 horas. ¿Se imagina ir a agarrarse ahí con un hombre que oraba siempre? Un hombre que escribía libros desde la prisión, compartiéndoles a él. Un hombre que hablaba de Cristo siempre en cualquier circunstancia. ¿Se imagina estar encadenado con una persona ahí? Se convertía porque se convertía. Pero Cristo hizo la obra. Decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo sabía que el Evangelio era poderoso para convertir el alma, el corazón de aquellos que creían en Jesucristo. Él no se avergonzaba. Él no se avergonzaba, él predicaba, él hablaba, él iba a viajes misioneros, él exponía su vida. Dice, a veces que pensamos que las cosas que nos pasan y nos sentimos agobiados, pero hermano, enfócate en Cristo. Que tus circunstancias que te estén pasando de necesidad, tú puedas decirle, Cristo, usa mis circunstancias para tu gloria. Y de esa manera seguir compartiendo a Cristo. Los creyentes en Roma, hermanos, a través de las cadenas de Cristo, de Pablo, las prisiones de Pablo, lo que hacía Pablo, dice el versículo 14, que fueron animados, fueron revividos, por así decir. Estaban desmayados y empezaron, por así decir, a levantarse. Dice el 14, y la mayoría de los hermanos
La mayoría de los hermanos. O sea que había muchos. Había muchos que estaban ahí a medias. Había muchos que no estaban predicando a Cristo. Había muchos que no estaban evangelizando. Había muchos creyentes o iglesias que estaban desanimadas. Hermanos, hermanos, yo creo que Dios nos está hablando a todos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la iglesia? Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué hermoso es cuando Cristo viene a tu corazón y al mío y trae un avivamiento espiritual de tal manera que me levanto y digo, Señor, perdóname, gracias por Pablo, porque mira, Pablo está en la cárcel y Pablo ahí escuchamos que está predicando el evangelio día y noche a aquellos soldados y que se están alcanzando las almas y nosotros estamos aquí afuera con libertad y todo lo podemos hacer, pero no hay ánimo. ¿Qué es lo que nos debe de motivar? Cristo tomó mi lugar en la cruz. Cristo tomó tu lugar en la cruz. Tú merecías estar ahí clavado. Tú merecías haber muerto por tus pecados. Pero de tal manera nos Como Dios, que mandó a su único Hijo unigénito a morir, a derramar su vida, su sangre por tus pecados, para que tú tengas vida eterna. Hermanos, ¿no es suficiente eso? ¿No es suficiente eso el que nos debe motivar? Tenemos que tener campañas de avivamiento para levantarnos. Hermanos, no, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y decir, Señor, perdóname porque yo estaba enfocado en mis circunstancias. No sabía que tú quieres usar esto para tu gloria. Perdóname, ayúdame a despertar y a salir y a hablar y a compartir de ti. El gozo del creyente es el compartir a Cristo. Las cosas de este mundo son pasajeras, pero dice que no hagamos tesoro en la tierra donde todo se corrompe, sino que hagamos tesoro en los cielos. Es tiempo de compartir a Cristo. Es tiempo de animarnos, no porque te vaya a decir alguien, no porque tengas que ver a alguien, sino mira a Cristo y dale gracias por lo que Él hizo por ti. Hermano, déjame decirte, si no estás animado o animada, es tu culpa. La aventura con Cristo es, de verdad, es algo que nunca te vas a acabar. Hay tantas facetas, tantas cosas que te despiertas porque te despiertas. El andar con Cristo es algo emocionante y es algo satisfactorio para el alma y el corazón. El hacer su voluntad nos debe deleitar. Ir y predicar al mundo, ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Qué es lo que me debe motivar? Dice, muchos fueron motivados, pero aquí en el Calvario no necesitamos eso, todos estamos motivados. Así debe ser, motivarnos por Cristo. No porque el pastor dice, sino porque Cristo así lo demanda. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero ¿quién iba a pensar que Pablo, que quería predicar el evangelio a todos los soldados y todos, iba a haber gente que aún así no lo quería, sino que lo despreciaba, lo criticaba, lo envidiaba? Y aún cristianos, por así decir, iglesias. Levantémonos y animémonos y llevemos el mensaje precioso del evangelio por lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Ojalá que cuando salgas de esta puerta, de este templo, salgas motivado por su palabra. Salgas motivado viendo tus circunstancias, que Dios las quiere usar para su gloria y para ser usadas también para llevar el evangelio, para proclamar a Cristo. Así como José, así como Pablo, podamos gozarnos en ver en lo que Dios está haciendo en medio de mis circunstancias. Dice Filipenses 15 al 17, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición,
personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Lo que está diciendo es que las iglesias estaban divididas. Había pensamientos erróneos. Habían dos motivaciones ahí. Una motivación correcta de predicar a Cristo, una motivación incorrecta de predicar a Cristo. Envidia, no había sinceridad, había crítica, pero acá había otros que predicaban a Cristo de buena voluntad, predicaban por amor a Cristo. Tal vez verdaderamente aquellos que no apoyaban a Pablo, que lo criticaban, era la mejor el grupo de los legalistas, la iglesia que se oponía al ministerio de Pablo, que Pablo predicaba por gracia, no por ley, y ellos apoyaban la ley y estaban en contra. Hay tantas cosas de las cuales muchas veces hay envidia, hay crítica, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que nos dice la palabra del Señor, que lo que Pablo lo motivaba, hermanos, es que al ver todas estas cosas, lo que lo motivaba a Pablo es que el evangelio estaba siendo predicado. Las personas a lo mejor no van a testificar como yo testifico, no van a predicar como yo predico, y hay que tener cuidado también con eso, no caer en la carne, ¿verdad? De que porque no hacen lo que yo hago, los voy a condenar. Si están predicando el evangelio, ya sea por pretexto o por cualquier otra cosa, hermanos, Cristo es el único que toca y cambia corazones. Y aquel que no lo está haciendo de una forma legítima en Cristo, dice que van a estar en el frente de Dios, en el tribunal de Cristo, trayéndole a luz aquellas cosas que hicieron o no hicieron estando en el cuerpo. O sea, Cristo es el único que puede juzgar. Si se está predicando el evangelio, gloria a Dios. Si se están alcanzando personas para Cristo, gloria a Dios. Dios es el único que va a traer a cuentas a cada uno de ellos. Acuérdense en Mateo donde dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aunque digan en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Cristo en su voluntad y soberanía, Él quiso hacer esos milagros. Pero al momento de rendir cuenta le dijo, sabes que no te conozco. Yo soy el que anduve ahí predicando cuando Pablo estaba en la cárcel y yo hacía esto y lo otro. Sí, pero no te conozco. Apartado de mí. Ojalá que podamos predicar a Cristo de la forma que debemos hacerlo. Con un ánimo pronto, con un amor sincero, con la palabra de Cristo, de tal manera que muchos vengan al conocimiento de Él. Por último dice el 18, entonces ¿qué? Dice Pablo, que de todas maneras, dice, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, dice Pablo, y me regocijaré. El gozo de Pablo era que el evangelio, sí, el progreso del evangelio estaba siendo predicado, estaba siendo llevado. El salmista, el Salmo 126, 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, dice, con alegría, con gozo, segarán. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, el evangelio, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Llevarás fruto? ¿Llevarás tus gavillas llenas de aquellos almas que se rindieron a Cristo porque tu vida fue usada a través de las circunstancias? El evangelio fue predicado por tu vida. ¿Sufriste? Claro que sí, pero gozoso, porque tu vida fue usada para el progreso del evangelio, para la gloria de Cristo. 3 puntos nomás de reflexión y ya nos vamos. Primero dice, Dios usará cualquier circunstancia para el progreso del evangelio. Cualquier circunstancia que te esté pasando, Dios la quiere usar para el evangelio. Ve, donde quiera que estés, predica de Jesús.
en un hospital, en el trabajo, en la cárcel, en la tienda, sin importar las circunstancias. A veces, hermanos, como ya vimos, esos momentos más difíciles son los que Dios puede usar de una forma más efectiva. Por último, inspírate para que tú seas inspiración a otros. Que tu vida, tu testimonio pueda inspirar a otros para que también sean animados y motivados a llevar el Evangelio. Que Dios use tu vida para que puedas ser inspiración para otros. Pablo lo era. Pablo estaba inspirando a los filipenses. Por esta causa, mira, esto ha sucedido para bien. Mis cadenas, mis prisiones, todo ha sido para bien, para el progreso del Evangelio. Que tu vida, que mi vida sea un reflejo de Cristo, el andar aún en medio de lo que nos esté pasando, andar proclamando el Evangelio, viviendo para Cristo. Y ojalá que podamos pensar que lo único que importa, hermanos, es que el Evangelio siga siendo predicado en todas partes y de todas maneras, usando tu vida y la mía para la gloria de Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, por tu palabra. Señor, que tu palabra haya caído, Señor, en cada corazón. Sea tu Espíritu Santo, Señor, que siga hablando a nuestras vidas como tu iglesia, como tu pueblo. Y podamos, Señor, ser sensibles a lo que tu palabra, Señor, a través de Pablo nos está diciendo. Señor, que miremos tu cruz cada día. Que podamos agradecerte, Señor, todas las cosas que has hecho. No siendo merecedores, Señor, hemos alcanzado por tu gracia, por tu misericordia, salvación y vida eterna. Señor, que podamos seguir evangelizando, seguir proclamando el Evangelio, seguir llevando las buenas noticias de salvación al perdido a través de nuestras vidas. Que las circunstancias que nos estén pasando, Señor, podamos, Señor, ponerlas a tus pies y dejar que tú las uses, Señor, para el progreso del Evangelio. Que nos enfoquemos solamente en ti y en tu voluntad y en tu ministerio, Señor, de seguir como iglesia, llevando, Señor, el Evangelio al perdido. Úsanos, Señor, para tu gloria. Motiva a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Que salgamos de aquí, Señor, agradecidos, enfocados en ti, Señor, y Señor, también en llevar el Evangelio al perdido. Así como Pablo, Señor, sus circunstancias tú las usaste, Señor, para tu gloria, para el progreso del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Si hay alguna persona que no te ha conocido, que no había oído, Señor, el Evangelio, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que él venga en esta tarde, Señor, a tus pies, arrepentido, poniendo su fe solamente en ti, para que de ti reciba el perdón de pecados y vida eterna que tú ofreces. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos, Señor, y tráenos con bendición en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.